vive. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le continuaré bendiciendo un miércoles más. Gloria al Señor. Gracias a Yahvé, Dios de los ejércitos. Un cordial saludo a mi amada esposa y hijo. Gloria al Señor y toda su audiencia en Ecuador, en Puerto Rico y en todo lugar. Y a mi padre Francis también, gloria al Señor. A todos mis hermanos, nuestros hermanos pastores, gloria al Señor. Y a esa congregación hermosa de Bethesda, Casa de Misericordia. Y como siempre, ¿verdad? Nuestro hermano ministro con nosotros, gloria al Señor, hermano ministro José, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Dios continúa bendiciendo a los hermanos, amigos que nos estarán viendo en esta noche y se estarán conectando. Es un privilegio que Dios nos da una vez más poder llegar a este lugar y junto a ustedes compartir la palabra del Señor junto al ministro Francisco, los hermanos tras las cámaras, como siempre, Derry y Bradley. Dando gracias a Dios por este ministerio, predicando al Cristo crucificado que está llegando a muchos hogares y sabemos que esta palabra está haciendo de edificación a su vida. Le invitamos a que se conecte y saludo a Tati y a los pastores de mi de congregación. Amén, hermano ministro. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema el hijo pródigo. Una enseñanza, una parábola donde el maestro la estaba expresando, gloria al Señor, que es de gran enseñanza para el día de hoy, ¿verdad? Y siempre la prediquemos, ¿verdad? En los altares, gloria al Señor, para bendición de aquellos que se han apartado y quieren regresar. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando, hermano ministro, para luego entrar a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y te damos honra. Espíritu de Dios, glorifícate en esa audiencia. Que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada, Dios del cielo. Que esta semilla caiga en buen terreno, Señor, y pueda dar 100 por 1. Espíritu Santo, encárgate, Padre, de esa palabra y llévala, Señor, a toda la audiencia, Dios mío, Dios del cielo. Que puedan meditar, Padre, en su caminar y puedan meditar en estos tiempos, Padre, finales, Señor. Principio de dolores, como habla tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y gracias. Amén. Gloria al Señor, nuestro hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. Estaremos hablando en esta noche bajo el tema el hijo pródigo, el capítulo 15 de Lucas, del verso 11 al 32. Se encuentra la lectura, pero no vamos a leer todos los versos, ¿verdad? Pero mientras estemos desarrollando, ministro, la lección, pues vamos a estar tocando el capítulo completo, ¿verdad? Los versos que Dios nos permita, dirigido por el Espíritu, ¿verdad? Poder tocar en esta noche y poder hablar acerca de este tema. La parábola del hijo perdido, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero ni le daban. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a considerar esos versos. Vamos a hablar acerca de esta parábola. Sabemos que Jesús utilizó muchas enseñanzas que trajo a sus discípulos, a las multitudes, hermano ministro. Amén. Usó parábolas, ¿verdad?, para traer enseñanza. Y cuando hablamos de parábola, en el contexto bíblico, una parábola significa una comparación o ilustración generalmente
presentada como una historia terrenal con un significado espiritual. Jesús siempre usaba las parábolas usando algo terrenal o un objeto, pero era para traer una enseñanza, ¿verdad?, espiritual. La palabra griega implica colocar al lado o comparar, sugiriendo que una parábola pone una cosa al lado de otra para establecer una semejanza o contraste. Jesús comenzaba muchas de sus parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante. Pues comparaba el reino de los cielos con algo terrenal para traer una enseñanza, ¿verdad?, acerca del reino. La idea de la semejanza o similitud apareció entre dos cosas. A través de estas comparaciones, las parábolas revelan verdades profundas sobre el reino de Dios, la naturaleza humana y la ética y la relación con Dios y el prójimo. Entonces, aquí está hablando Jesús acerca de un hombre que tenía 2 hijos, pero que el menor en un momento dado decidió venir a su padre y decirle que le diera sus bienes. Había un pensamiento que ya había entrado en este joven, y este joven quiso que su padre le diera la herencia, y cuando el padre le dio la herencia, dice que la Biblia, que pocos días después tomó lo suyo y se fue, y al irse desperdició toda la herencia que el padre le había dado, hermano ministro, y cuando la desperdició, que no le quedó nada, dice que vino una gran hambre sobre la provincia donde él se encontraba, y él deseaba comer, oiga, de la gadoa de los cerdos, pero que nadie le daba. Entonces, la enseñanza que Jesús está trayendo, este muchacho en esta parábola, es a los judíos. Los judíos saben que no comen cerdo, no bregan con cerdo. Pero entonces vemos que este joven, algo que nunca pudo, que no podía tocar, que era ilícito, ahora está deseando aún la comida que los cerdos comían. O sea, una comida inmunda. Para los judíos el cerdo es inmundo. Como tú empezaste, hermano ministro, es bien interesante esta parábola, ¿verdad? Y tú explicaste sobre lo que significa la parábola, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que está hablando de 2 personas, ¿verdad? No habla de una tercera persona, sino de 2. Uno que se va y uno que se queda. Uno que recibe los bienes y los desea pues para irse. Y uno que se queda, ¿verdad?, con el Padre. Y más adelante vamos a ver las cosas que suceden con estas 2 personas, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto es una parábola, ¿verdad?, que nos lleva a meditar a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Ya el hermano ministro pues, abundó bastante sobre lo que es una parábola. Yo voy a traer un poquito sobre eso también. Pero este hombre dice la palabra que se fue, que deseó ser como uno de los jornaleros. Y cuando hablamos de un jornalero, es una persona que trabaja por un salario diario. O sea, él dijo que me hagan como uno de ellos. Una persona que trabaja por un salario diario, generalmente en labores agrícolas o de construcción. O sea, él no pidió estar en el palacio, no pidió estar en oficina, en lo que sea. Hazme como uno de ellos, ¿verdad? Pero eso significa un jornalero. Pero las parábolas en este tiempo, hermanos que nos escuchan, gloria al Señor, sabemos que estamos en principio de dolores, donde las cosas están aconteciendo cada vez más y más fuertes, donde las cosas están aumentando y nada baja. Las parábolas invitan a la reflexión y al descubrimiento personal, ya que requiere que el oyente interprete el significado y lo aplique a su propia vida. Y esta parábola de estos dos hijos, hablando más, refiriéndonos al hijo pródigo, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que cuando estamos en los caminos del Señor y nos apartamos de ellos, pues la vida se nos va, ¿verdad?, por el aprisco, como uno dice, ¿verdad?, se nos va de las manos y creemos que vamos a estar bien fuera de Dios, creemos que las cosas van a mejorar y a veces podemos experimentar como este hijo pródigo, que al principio todo le iba bien porque tenía dinero, pero dice que comenzó a malgastarlo. No lo dice de un día para otro, hermano ministro, sino que poco a poco fue malgastándose, dándose buena vida, hasta que se vio aún, como usted dijo, y dice la palabra, deseando comer aún las algarrobas de aquellos cerdos. Bien,
El hijo pródigo representa la misericordia y el perdón de Dios, simbolizado por un padre hacia aquellos que se alejan de él. ¿Qué enseñanza Jesús trajo sobre ese padre? Qué extraordinario ese padre, ¿verdad? Se pierden, dice, se pierden en el pecado y luego regresan arrepentidos. Que esto fue lo que hizo este hombre, ¿verdad? Se ensució, mano ministro, cayó en pecado, cayó pues en lo más bajo, en la inmundicia, pero dice ¿verdad? Que luego regresan arrepentidos. Esa es la misericordia. Dice, ¿qué significa la palabra hijo pródigo? Oiga bien esto es interesante. ¿Qué significa la palabra hijo pródigo? Esta expresión suele expresarse para nombrar al hijo que, tras alejarse del hogar de sus padres con la intención de independizarse, termina regresando. Y sin embargo, mano ministro, yo pensaba en esa reflexión. ¿Cuántas personas andan independizándose? Que se creen Superman, se creen Spider-Man, se creen, ¿verdad?, héroes en estos tiempos, independizándose. Y como el testimonio que tú me estabas dando ahorita, que ya hay personas que no necesitan orar mucho ni hacer nada porque ya ellos pues lo tienen todo. Gente que se independizan, pero terminan regresando. Muchas veces es así, ¿verdad? Este hombre dice la palabra, ¿verdad?, que terminó regresando. Mano ministro. No, y que cuando vemos la escritura, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros necesitamos constantemente al Padre. Dice que el Padre es el que nos mantiene, es el que nos sostiene. Entonces, este hijo toma una decisión, un pensamiento que llega a su vida, lo ejecuta, pero cuando el Padre le entrega todo, ¿verdad?, por la insistencia de este joven, que le diera la herencia, lo que le pertenecía en vida, y cuando se le entrega, sale y se va del hogar de su padre, sin pensar las consecuencias de lo que le iba a venir a tomar esa mala decisión, porque siempre hay que buscar la voluntad perfecta del Padre. Entonces, cuando se va, dice que mientras estaba malgastando. Y yo me imagino las amistades y las relaciones nuevas que estableció cuando llegó a aquel lugar, a esa provincia, hermano ministro. Pero cuando le empezó a faltar y se quedó en cero, sin nada, todo el mundo dándole la espalda. Pero dice que entonces deseó la comida de los cerdos. Pero aún la comida de los cerdos, ministro, aunque él la deseaba, se la negaron, no se la dieron. Mire esto, no se la dieron. O sea, mire que bajo llega este joven. Entonces dice que entonces cuando se dio cuenta, pensó en sí mismo, analizó y dijo, bueno, están los jornaderos que viven con mi padre y trabajan para mi padre, simplemente son empleados y viven bien, están bien. Y yo aquí pasando hambre. Entonces él hablando en sí, hablando con él mismo, decía, me levantaré. Iré a mi padre y le diré pecado contra ti y contra el cielo. Mire el joven analizando, pero él cayó en sí. Y él analizó el antes y el después de su vida. Pero él decidió. Entonces vemos que cuando una persona decide levantarse, Dios está presto para darle la mano, pero la persona tiene que decidir levantarse y volverse nuevamente a Dios, que es lo que está diciendo este joven. Me levantaré. Y vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, cuando el joven iba llegando a su casa, el padre lo vio de lejos y dice que fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Pero hubo un arrepentimiento de este joven. Él reconoció que necesitaba volverse al Padre, que necesitaba volverse. Entonces, cada vida que se ha apartado, se ha alejado de Dios, puede tomar la iniciativa de decir, me levanto y vuelvo nuevamente a la casa de mi Padre. O sea, a Dios. Sí, ¿verdad? Como hoy en día estamos viendo, ¿verdad?, que entran y salen. Hay muchos jóvenes, mucha gente adulta también, que entran y salen. Y esta parábola, hermano ministro, la traemos porque Dios la pone en nuestro corazón, porque sabemos que hay mucha gente
en esta condición. A lo mejor no estás deseando comer algarroba y nadie te da nada. Y andas perdidamente, has malgastado, ¿verdad?, todo lo que tenías, todos tus recursos, todas tus capacidades y todo, ¿verdad?, en común. Pero llegan momentos, ¿verdad?, que como dice el verso 14, que cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya tú no tienes fuerza, no tienes recursos y no tienes esperanza, oiga bien, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. ¿Cuántas personas hoy en día espiritualmente están pasando necesidad? Mire, hermano ministro, nosotros no lo tenemos todo, no tenemos una cartera llena de dinero todos los días. Y cuando llega la necesidad, Dios nos suple, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos prospera. ¿Verdad? Como ahorita vimos cómo el Señor pues, nos cuidó en el camino. O sea, Dios siempre va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Ahora, llega la necesidad, llega la escasez a la vida. Y lo importante es que este hombre dice que reflexionó en sí mismo. Él se vio arrastrado. Él tomó una decisión. La decisión de cada uno de nosotros es levantarnos y ir al Padre una vez más, arrepentido, y créeme que Él nos va a perdonar. Pero la decisión es clara, es clave en la parábola. Jesús enseñó que Él dijo, me levantaré, iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si te fuiste por alguna razón que discutiste con el evangelista o el profeta o el pastor, lo que sé yo qué, tú no pecas contra ellos. Dice la Biblia que tú pecaste contra el Padre y contra el cielo. Y cuando tú vas arrepentido al Padre sabiendo que lo hiciste mal, Él te va a perdonar y te va a restaurar. Lo demás Dios lo va a canalizar y se va a perdonar y se va a ver la armonía porque Dios lo va a hacer. Esto me acuerda a la palabra de David cuando peca también, que él pide el favor de Dios, ¿verdad? Que él pide que el Espíritu noble volviera a sustentarlo. Pero lo importante es que David dijo estas palabras, no las palabras que dijo Saúl, es pecado contra ti, Padre. O sea, es pecado contra Dios. Cuando nosotros cometemos errores, o errores en la vida, no pecamos con el hermano, sino pecamos en contra de Dios. Pero hay una alternativa en esta hermosa noche, esta tarde, gloria al Señor, de que volvamos al Padre, todos aquellos que estén descarriados, todos aquellos que un día cantaron, que predicaron, que profetizaron, que se gozaban en el Espíritu Santo. Todavía es tiempo, todavía las puertas están abiertas. Dios no ha cerrado la puerta, Dios viene pronto por su iglesia. Y fíjate qué interesante que podemos pensar, ya no tengo tiempo, ya no tengo la oportunidad. El apóstol Pedro dice que Dios no retarda su venida, sino que quiere que todo hombre retroceda al arrepentimiento para Él salvarlo, hermano ministro. O sea, estamos en un tiempo, hermano ministro, de que tenemos que meditar en esa venida del Señor y ponernos a cuentas, como usted dice, con el Dios del cielo. Y hoy es un día, hermano pródigo, hermano que está apartado y que estás pasando por muchas necesidades y muchas oscuridades en tu vida. Y crees que las puertas se te cerraron, pero no es así. La parábola enseña que hay un Dios, un Padre mirándote de lejos, a ver si usted llega, gloria al Señor. No es que la misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana para el ser humano. El plan de Dios es que nadie se pierda. Hay muchos hijos pródigos y muchas hijas pródigas que han dejado al Padre, se han alejado. Y tal vez muchos tienen dinero, pero no son felices. Otros no tienen ni dinero ni felicidad, están en lo más bajo, han caído, ¿me entiendes? Entonces el Padre está dispuesto, pero Dios no viola un principio que el hombre tiene voluntad. El hombre decide si se levanta o se queda tirado en el piso. Por eso en Apocalipsis dice, reconoce de donde has caído, ¿ves? Entonces cuando el hombre reconoce, este muchacho está reconociendo su condición. Él sabía que él era... En casa de su padre no le faltaba nada. Amén. Que él era un príncipe, que no era cualquier persona, pero una mala decisión lo llevó
a una condición tan extrema de miseria, tanto en lo espiritual como material, como emocional. Entonces, cuando él se da cuenta de su condición, él analizó su vida. Y cuando nosotros analizamos la vida nuestra, cuando estamos con Dios y cuando nos alejamos, la diferencia es muy grande. Entonces, él reconoce, se dio cuenta y dice que cayó en sí. Y que cuando cayó en sí, él analizó y dijo, wow, los siervos que trabajan para mi papá viven bien, comen bien. La historia de la reina de Sabá cuando vino a ver a Salomón, dice que cuando oyó a Salomón hablar, dijo, wow, se quedaron cortos con lo que me contaron. Ahora yo oyendo los personajes, este hombre tiene una sabiduría, pero dice que cuando empezó a ver los siervos de Salomón, dice que los siervos de Salomón parecían príncipes de cómo estaban vestidos. Y esto es lo que está diciendo este muchacho, aún los siervos, o sea, que el padre de este muchacho, aún a los siervos los trataba con dignidad, con respeto, le honraba. Entonces ahora él cae en sí y él está diciendo, comparando, y lo vemos decir en el verso 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía que había hecho una ofensa, pero está reconociendo, eso es lo que el Padre, lo que Dios quiere, que reconozcamos. Entonces, cuando reconocemos, hermano ministro, ante Dios, le está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a darnos la oportunidad que se nos niega muchas veces. Y dice el verso 22, hermano ministro, pero el Padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Nos dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, no dice que hay fiesta en el cielo cuando tú predicas ni cuando cantas, es cuando un solo pecador se arrepiente. Amén, gloria a Dios. Hermano ministro, dice que hay fiesta en los cielos. Cuando vemos en resumen la parábola en la Biblia, son herramientas poderosas de enseñanza que se utilizan en comparación, ilustración para revelar verdades espirituales. Como este muchacho, esta parábola que Jesús está trayendo, esta enseñanza, así Dios hace. Él hace con las vidas cuando llegan a él arrepentidos. Dice, y desafían la comprensión del mundo y de la relación con Dios. Mire lo que dice, con Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros podamos reconocer como este joven reconoció. Pero mire lo que dice el verso 22, se le puso un anillo. Oiga esto, se le dio vestimenta, se le pone un anillo y se hace una fiesta. Hay una celebración porque este joven llega. Pero ¿qué es lo que expresa este padre? Este es mi hijo muerto, que ahora vive. O sea, cuando el hombre se aleja de Dios, ¿qué es lo que entra? Muerte espiritual. Pero cuando vuelve viene la vida. Y para terminar, dice, en la Biblia, hermano ministro, un anillo, le pusieron un anillo, especialmente uno con sello, simboliza autoridad, poder y dignidad, respeto y a menudo la posición o rango de una persona. Los reyes tenían un anillo y con eso ponchaban documentos que los validaba y no se podían contradecir. Por eso que cuando vemos en Esther, vemos también cuando el rey Asuero sella, dice, no, un edicto que se sella por el rey no se puede ya revocar. No se puede. Eso lo vemos también con Daniel, cuando lo echaron al foso león, cuando se selló aquel documento que había que echarlo en el foso, no se podía. Miren lo que representaba el ponerle el anillo a ese joven en su mano. Entonces también puede significar pertenencia, compromiso, conexión con el caso del matrimonio. El matrimonio, eso es lo que hacemos también. Amén, un anillo se le pone al hombre y se le pone a la mujer y dice, y una alianza con Dios. Algunos países describen como un objeto de valor o estima. Amén, hermano ministro, tremendo, gloria al Señor. Meditando mientras usted está hablando, yo veo, ¿verdad?, como que el verso 18 y el verso 19 es una oración de este hijo. Él está haciendo una oración, me levantaré. O sea, me imagino yo él, ¿verdad?, todo destruido, diciendo, me levantaré y iré a casa de mi padre.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él mismo en su mente era hablando con Dios diciéndole, hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice la palabra que entonces se levantó y fue a su padre. ¿Ves que él estaba haciendo como una oración? Dice aquí que entonces se levantó y fue a su padre. O sea, se dirigió al padre. Cuando aún estaba lejos, ves que no estaba cerca con el padre, estaba lejos. Pues llega el padre, hace una oración, llega el padre. Esto es como cuando usted está que no le sale, no le sale nada. Y usted dice, wow, antes yo lo oraba al Señor y esa unción, ese Espíritu Santo me consolaba, la misericordia de Dios caía sobre mí y no me sentía solo, ¿verdad? Por más necesitado que estuviera, no me sentía solo porque dice la palabra que Dios está a nuestro lado y el Espíritu, ese es el sello de Dios sobre nosotros cristianos. Y usted se tira al rincón de su cuarto allá y hace una oración y pega a hablarle tantas cosas al Señor. Pero cuando llega a la casa y dice, voy a decidirme y voy a ir a casa de mi papá allá. Allá voy a estar donde está mi hermano, mi otro hermano, el otro hijo, el otro que se quedó, el que me vio irme de allí. Déjame ir allí. O ir a otro lugar que también te van a recibir. Y dice la palabra que fue a casa del padre cuando aún estaba lejos. Vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice que lo vio su padre de lejos y el padre corre hacia donde él. Mire eso, en vez de nosotros correr donde el padre hace la diferencia. Y es que es bien interesante porque hay un tema que lo vamos a desarrollar después cuando hablamos de justo, de ser justicia y ser injusto. Y yo veo un padre justo aquí corriendo a un hijo herido, lastimado, que estaba y se fue, que hace misericordia, que quiere consolarlo. Estaba falta de un abrazo, estaba falta de un beso, estaba falta de amor de ese Padre celestial. Gloria al Señor Todopoderoso. Mira, nosotros tenemos padres carnales. Yo tengo a mi papá vivo todavía. Y yo sé que el afecto, ¿verdad?, fraternal es bien importante en la familia. Y a veces uno carece de ese abrazo del Padre y ese beso de ese ser tan amado. Pero enseñando la parábola del maestro aquí, vemos cómo Jesús, el Padre, en este caso Dios, se abalanza contra nosotros y aquel amor que no nos dieron un día, hermano ministro, nos lo da Dios a cada uno de nosotros. Yo quiero decirte algo, yo fui un adicto y pasé muchas y muchos me miraban por encima del hombro. Muchos no querían janguear conmigo, pero ¿sabe algo? Cuando llegué a la casa del Padre, tuve una experiencia tan especial que aquel corazón injusto, aquel hombre con un pensamiento tan negativo, sentí el abrazo, sentí el beso de Dios, sentí la transformación del Dios Todopoderoso, sentí el perdón del Dios y eso me hizo a mí saber perdonar, saber amar, saber soportar, llevarnos unos con los otros. Qué lindo, qué interesante, hermano ministro, esto, porque dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces nosotros nos sentimos tan poco y como decía el hermano ministro, Indigno. y nos sentimos indignos del amor de Dios. Pero ¿sabe algo? Hermano que me escucha, de todo corazón te lo digo, Dios no es como los hombres. Dios no es como nosotros. Nosotros podemos hacer acepción de personas y es pecado, pero Dios no hace acepción de personas. Dios viene quien venga por allí, sin mencionar el tipo de pecado que usted pueda estar ejerciendo. Y Él no mira eso. Él dice que lo echa a lo profundo de la mar, que se olvida de ello. Y te abraza y te besa y te hace una nueva criatura. O sea, te transforma. Esa es la justicia de Dios sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahorita yo hablé un poquito de David.
Y David dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros sabemos que delante de los ojos del Señor hacemos lo malo. Usted sabe que cuando usted es un hijo pródigo y se va, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted sabe, y yo sé por la palabra, que estamos mal delante del Señor. Pero para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oiga esto, David le dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es justo y Dios es puro. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano ministro, y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No, el verso 22 dice, pero el padre dijo a su siervo, o sea, dio instrucciones, sacar el mejor vestido. Yo imagino cómo este joven volvió, todo apestoso, todo sucio, todo tirado. Pero cuando el padre dio la orden del mejor vestido, sacarle el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, que este muchacho le dieron un buen baño, lo lavaron, como hace Dios con el pecador, lo lava en la sangre de Cristo y se lava, que lavemos la ropa en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y cuando nos lava y nos quita toda esa inmundicia, nos viste con ropa de gala. En la parábola del hijo pródigo, el anillo que el padre le da a su hijo al regresar a la casa simboliza, hermano ministro, la restitución de la autoridad. Cuando viene el padre, lo que está es dándole nuevamente la autoridad que el hijo había perdido. Y Cristo dijo, toda autoridad, dijo Cristo, me es dada en los cielos y la tierra. Y nos la delegó a nosotros. Pero él dijo, sin mí nada puede hacer, junto a mí. Que ustedes pueden. Empezó Pablo y dijo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, autoridad y el estatuto familiar que había perdido se le está devolviendo. El anillo de sellar indica que el padre lo recibía de nuevo como hijo y miembro pleno de la familia, con todos sus derechos y privilegios, no solo en una muestra de afecto, sino también una señal de restauración de su posición como heredero. Le devuelve el padre los derechos que él había perdido, no porque el padre se los quitó, sino porque él fue el que los entregó. Entonces, cuando sale, que no supo administrar lo que el padre le había dado, lo perdió todo. Entonces, eso lo vemos con José en Egipto. Dice que cuando en Génesis capítulo 41, hermano ministro, el verso 42, sabemos que José era un príncipe, era hijo de Jacob, pero al sus hermanos venderle y salir del local del padre, él sale como un esclavo. Está en una tierra extraña, está en la cárcel. Pero cuando le reveló el sueño a Faraón, que lo sacan, y Faraón ve que este joven le da la interpretación. ¿De dónde venía José? De la cárcel. En Egipto José no era nadie. Egipto significa el mundo. Ahí estaba José. Pero entonces dice el verso 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir. Oiga esto, lo que le hicieron al hijo pródigo, y lo hizo vestir de ropa de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano. Mire la autoridad que le está dando a José. Ninguno alzará su mano aquí, ni sus pies en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanapera, y dice, y le dio por mujer a Sena, hija de Potifera, esto es sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Mire esto, se le dio que un anillo, se le dio autoridad para que fuera él que gobernara. Mire el cambio, sale de una cárcel, estaba como esclavo, ahora está como libre, y con una autoridad elevada que no la tenía más nadie en Egipto, siendo el segundo
en Egipto dando instrucciones y orden. Entonces lo que está haciendo el padre, está dándole nuevamente la autoridad a su hijo, le está dando el lugar legalmente que le pertenece a que él había dejado. Todo descarriado, todo hijo pródigo, todo el que ha dejado el padre, fuiste tú que dejaste tu posición. La Biblia dice, si nosotros no dejamos a Dios, Dios no nos deja. Dios no deja a nadie, es el hombre que deja a Dios. Y cuando el hombre se aleja a Dios, las consecuencias es que viene crisis, viene la miseria espiritual, vienen tantos malestar. Pero cuando el hombre decide y reconoce de dónde ha caído, como este joven, y determina, como el joven dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, su vida cambia. Sí, amén, hermano ministro. Mire, sacad el mejor vestido, que usted estaba explicando eso. Yo estaba analizando, ¿verdad? Cuando este hombre pues, lo visten, le hacen todo esto. Hablando de la inmundicia, este hombre venía de revolcarse allá con los cerdos. Estaba inmundo, me imagino que ese día hacerlo, ¿verdad? Y se le da unas vestiduras nuevas. Cuando hablamos de inmundicia se refiere a la suciedad, la impureza y la contaminación, tanto física como más comúnmente moral o espiritual. Este hombre estaba, ¿verdad?, contaminado, estaba impuro. Y así llegamos nosotros a los pies de Cristo, con contaminaciones, impuros, ¿verdad?, y tanto física como comúnmente. Y fíjate, cuando uno llega a los pies de Cristo, hemos podido experimentar, hermano ministro, que mientras usted va caminando en el Evangelio, el físico te cambia. Se te cambia el rostro, te cambia la mirada, te cambia la forma de hablar, de expresarte, las actitudes, todo va cambiando. O sea, esa vestidura que el Espíritu pone en la vida de uno, nuevo. ¿Verdad? La Biblia dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Pero también el libro de Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que el que sea inmundo, siga inmundo. El que sea justo, siga siendo justo. El que ande en santidad, siga siendo puro. O sea, la Biblia es clara. Nosotros queremos que usted medite y vuelva a la casa del Padre, para que el Padre se glorifique en tu vida. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Andaba perdido, hoy es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo fiesta, hubo regocijo. Como Dios quiere que nosotros también, cuando llegue un hombre descarriado, llegue un hombre pródigo a la iglesia, a la casa de Dios, nosotros también nos regocijemos. Que no miremos a nadie por encima del hombro, sino que vayamos y le echemos un beso y un abrazo y le digamos, ¿verdad?, bienvenido. Porque sabe algo, si usted no lo hace, el Padre lo va a hacer. Si yo no le digo ni amén ni qué bueno, el Padre lo va a hacer y el Espíritu Santo va a tomar control de su vida, aunque usted no quiera. Aunque usted y yo lo impidamos, Dios lo va a hacer de una manera especial. Amén. La Biblia dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no solamente a los que conocieron y se fueron, sino cuando usted estaba lejos de Dios, Él nos perdonó y nos dio vida a cada uno de nosotros. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Sabes que el Padre siempre tiene cuidado de sus hijos. Entonces dice la Biblia, hermano ministro, que había el otro que estábamos hablando, del segundo, el que estaba en la casa, el que estaba haciendo sus labores. Dice que el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y la danza. Había un festín terrible. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces dice la palabra que se enojó y no quería entrar. Wow. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mira este padre, qué misericordioso es, ¿eh? Pero ¿por qué tú no vas a entrar? Mira, este era tu hermano, estaba muerto y hallado, tiene vida. Ven, regocíjate con él, gózate. ¿Cuántos años así? ¿Sabes qué? Por eso yo digo que cuando el salmista David decía que en capítulo Salmo 51, verso 4, que él es justo y es puro en su juicio, ahí vemos
un hombre, el hermano, siendo injusto con lo que el padre había hecho con su hermano. Porque nosotros creemos que nos lo merecemos todo. Cuando somos justos para ciertas personas, injustos para otros. Pero no debe ser así, ¿verdad? En nuestro caminar debemos ser justos para con todo, hermano ministro. Amén. Vemos al padre cuando este joven decide levantarse y volver a ministrar a casa de su padre. Vemos que el padre lo vio de lejos y al verlo de lejos dice que corrió. Ahora, el padre no le reprochó a este muchacho lo que hizo, no le demandó. ¿Sabe qué? Porque el padre sabía que este joven venía arrepentido de corazón. Y eso es lo que hace Dios, nuestro Padre Celestial, hermano ministro. Él sabe cuando hay un arrepentimiento genuino. Y Dios no es como el hombre. El hombre comienza a reprocharte. Ah, pero tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, como está haciendo su hermano. Ahí está reprochando y diciéndole a su padre, no, pero mira lo que hizo. Y ahora tú lo estás recibiendo. ¿Y qué quería este hermano? Que se quedara tirado su hermano fuera en el piso, en la miseria en que se encontraba. Entonces vemos entonces la misericordia del Padre. Y usted está hablando de David. Y David fue el hombre que expresó y dijo, es mejor que leer la mano de Dios y no en la de los hombres. Mire esto, dijo David, es mejor que en la mano de Dios y no en la de los hombres, porque entonces dice que se regocijaron los cielos, se regocijó el Padre, hubo fiesta, y él venía de lejos, este joven del campo, y oyó la música, y ¿qué es esto? Y le preguntó uno de los cielos, ¿qué es lo que está pasando? Y en debe alegrarse, regocijarse, de que su hermano había vuelto. Entonces comenzó, dice que se enojó, dice la Biblia ahí, que se enojó. Cuando le dijeron esto, dice que el segundo hijo se enojó, el hijo mayor. Entonces, que está para proteger a su hermano, para darle la mano, se enojó. Porque su hermano había vuelto. Y así hay gente a veces que se enojan, porque usted está hablando de Dios, de la justicia, de un Dios justo. Y Dios es cuando Dios no va con como vamos nosotros los humanos. Dios, si el hombre se arrepiente, Dios lo restaura y le da autoridad, y Dios lo vuelve a usar y le da el lugar que se merece, le da el lugar de hijo. Y eso es lo que el Padre está haciendo, le está dando el lugar de hijo, lo está recibiendo nuevamente como familia, y le está dando los derechos legales que le pertenecen. ¿De quién era la herencia? Era del Padre. Y Jesús nos dijo cuando, hermano ministro, dice que salió en la parábola un hombre y contrató a uno a la hora temprano. 3 horas después salí, volví y contrató a otro. Y después, un par de horas más, volví y contrató hasta que... Y cuando fue a pagarle a todo el mundo, quedó en un denario. Y cuando fue a pagarle a todo el mundo, llamó primeramente, mira qué sabio Dios, al último. Pudo haber llamado al primero y despedirlo y pagarle y no darse cuenta, pero llama en esta parábola al último que vino y le dio lo mismo que había acordado con el primero, que el que empezó a las 6 de la mañana a trabajar. Entonces el otro casi a las 4 o 5 de la tarde y le está dando lo mismo, y el hombre gritó, oye, pero ¿por qué tú le estás dando? ¿Y qué dijo Jesús en la parábola? No puedo hacer con lo mío como yo quiera. Me place darle esto a él, y eso es lo que está haciendo el Padre. El Padre le place darle al hijo lo que nadie tiene que decirle a él cómo hacer las cosas. Entonces el hermano, como entonces, molesto. Sí, eso es así, hermano ministro. Dice que se enojó. Y mira esto, hermano, dice la Biblia, pero él le respondió y dijo al Padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Oiga él, nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahora bien, hermano ministro, este hijo que se quedó, que ya dije yo que era un hombre injusto porque no fue justo con su hermano, para el colmo también se enojó. Y nosotros hemos venido hablando de los frutos del Espíritu, pero hay una obra de las carnes que se está manifestando aquí. En el joven. En este joven que se queda dentro de la casa y que siempre ha estado allí. O sea, una persona que siempre ha estado allí, que me imagino yo que en la parábola nunca había experimentado nada de lo que había en la calle como lo experimentó su hermano, que se fue a revolcarse en el seno de los cerdos allá. Pero este hijo que siempre ha estado es el que está manifestando injusticia, es el que está manifestando el enojo.
no está conforme con la decisión del padre de bendecirlo, de poner su anillo, de hacerle fiesta. Oiga esto, hermano ministro. ¿Sabe? Y qué tristeza hay. Pero nosotros que hemos venido de ese mundo, usted el pródigo, gloria al Señor, si se encuentra con un tipo de estas personas así, usted no mire este tipo de personas, sino mire el blanco y el soberano. Porque sabe algo, si el Señor lo enseña es porque va a haber alguien como este hijo que se quedó. Amén. Sí, va a haber alguien como este hijo que se quedó. Entonces tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Padre, si todo lo que yo tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. O sea, nadie me va a impedir a mí, el Padre le está diciendo, ni tú con tu enojo, ni tú con tu injusticia, me vas a impedir a mí que yo me regocije, que yo perdone, que yo restaure, que yo vuelva y le dé lo que le pertenecía. Nadie me lo va a impedir. Nadie va a impedir que Dios se glorifique una vez más en tu vida. Nadie. Bueno, ministro. Dice, es algo evidente en esta parábola el hecho de que el pecador penitente agrade a Dios más que un fariseo cuidador de ceremonia. O sea, este joven mayor, el hermano mayor, era un fariseo. Estaba como el fariseo que le decía en la otra enseñanza que Jesús trajo. Yo diezmo y ayuno por este que no sirve. Así estaba él, acusando, injusto, acusando a su hermano. Él debe alegrarse de que su hermano había decidido levantarse y volver a la casa, y él reconoció, y su hermano no vino diciéndole al padre, no, dame la posición que yo tenía como hijo, no, hazme como a uno de tus jornaderos. Yo quiero ser un siervo tuyo, padre. Y el padre es el que decide, no. Le dio el lugar de hijo que se merecía. Estamos viendo que el padre está restituyendo y está restaurando a su hijo que se había ido de su casa y que había decidido levantarse y volver, ¿verdad?, nuevamente a su casa. Entonces, el religioso, hermano ministro, que es la enseñanza, eso es lo que busca. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué esto? Pero este no es merecedor. Siempre está dentro, pero está peor que está afuera. Entonces lo manifiesta, porque usted habló ahorita de que estamos hablando del fruto del Espíritu, y cuando el fruto del Espíritu está, si el Padre fue conmovido a misericordia, pues yo veo un descarriado que decide levantarse, me tengo que mover a misericordia como se movió el Padre. El amor se tiene que manifestar. De decir, no, es darle la mano, levantarle la mano, ayudarlo a restaurar. La Biblia no dice que restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Porque si hubiese sido el hijo mayor, que se hubiese sido el mundo, le hubiese gustado que el hermano menor lo hubiese tratado injustamente como lo está tratando. Entonces vemos que está manifestando las obras de la carne, lo que es la injusticia, que usted está hablando mucho de la injusticia es porque ese es su hermano, entonces está para protegerlo, y era el hermano mayor. O sea, ¿por qué Caín mató a su hermano? Dice la Biblia, porque era del maligno, porque si no, no lo hubiese matado. Tenía que protegerlo. ¿Qué le dijo Jehová? ¿Dónde está tu hermano? Caín, ¿acaso soy yo guardia? No, de mi hermano, tengo que estar velando. Sí, tienes que estar velando por él, tienes que protegerlo. Es tu hermano menor, te tiene que preocupar. Entonces él toma esta actitud negativa, pero vemos un padre amoroso. Amén. Vemos la misericordia de Dios. Entonces hay gente que está afuera que tal vez no se sienten dignos. Decir, no, pero no, aunque no te sientas, levántate, decide levantarte y volver a casa de tu padre, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hay gente que te va a recibir con amor, que te va a dar la mano, que te va a ayudar a restaurarte. Amén, hermano ministro, la enseñanza es clara, ¿verdad? Ahí vemos un hombre que viene a los pies de Cristo, una vez más, Dios lo bendice y lo ayuda, y vemos una persona, ¿verdad?, que tantos tiempos allí, que debe estar ya un hombre maduro. Lo vemos ya actuando como un niño, ¿verdad?, espiritualmente hablando, que también nos enseña a nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, que tengamos ese espíritu de restaurar a aquel que viene caído.
sea la condición que traiga, sea la manifestación que traiga, ¿verdad? Nos enseña a nosotros a que perdonemos y ayudemos a esa persona. Porque para eso estamos nosotros allí. No para hacer leña del árbol caído. No nos enseña eso las Escrituras. Ni hacer la sesión de personas. Yo termino con esto, hermano ministro. Dice, ¿qué nos quiso enseñar Jesús con la parábola del hijo pródigo? Enseña que esta historia nos muestra el amor incondicional de Dios, quien siempre está listo para perdonarnos cuando nos arrepentimos, sin importar cuánto hayamos hecho mal. Mira qué hermoso. Sin importar cuánto hayamos hecho mal. El amor incondicional de Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Amén. Dios le bendiga. Y si usted es como está, ¿verdad?, descarriado, está como este hijo pródigo, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver al Padre para que le tenga esa relación con Él, esa comunión, ¿verdad?, esa intimidad espiritual con el Padre, para que el Padre vuelva a revestirte, vuelva a sellarte, vuelva a manifestar su espíritu sobre tu vida. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe algo? En el mundo nosotros tenemos tristeza, tenemos aflicciones, tenemos dolores, y muchas veces nos hace llorar por la injusticia del ser humano. Yo he experimentado mucho eso, hermano ministro, la injusticia del ser humano cuando uno quiere ser justo, ¿verdad? Y otras personas son injustos con uno. Esto hace llorar a uno, esto hace que uno tiemble por dentro, ¿verdad? Y ya que conozco tanto la Escritura, y le doy gracias al Señor, que Pablo dice que no lo ha alcanzado todo, pero así digo yo también. No lo conozco todo, pero sí hemos tenido la experiencia en la palabra. Y veo, ¿verdad? Gloria al Señor, cómo estos hombres, ¿verdad?, nos enseña que Jesús es especial. Hermano ministro, Jesús es especial. Y Dios restaura. Y, hermano ministro, No, y vemos un padre comprensivo con ambos hijos, tanto como el que se fue como el que se quedó, porque lo vemos en el verso 31 de Lucas capítulo 15. Dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, es verdad. El muchacho le dijo, alegó al padre, yo siempre he estado contigo. No me ha dado ni un corderito para yo gozarme con mis amigos, pero le está diciendo el padre aquí, y todas mis cosas son tuyas. No lo cogiste no, porque no quisiste, pero eso estaba ahí. Todo lo mío es tuyo, tú no tenías que pedirme permiso. Y le dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces le tendrá necesario celebrar. No aplaudirle lo malo que hizo. El padre no le está aplaudiendo lo malo que hizo, no. Le regreso porque reconoció que había ofendido al padre. Y le está diciendo, le diré a mi padre, él analizando, he pecado contra ti, contra el cielo. Entonces Dios, que lo conoce todo, como dije ahorita, sabía que ya este joven venía arrepentido. Y cuando alguien se arrepiente, Dios no es como el hombre, hermano Francisco. Yo no le puedo decirle a usted, hermano, lo ofendí, perdóneme, me arrepiento. Y tal vez usted quedarse con un poquito de piquiñito y reclamarme, no, pero no debiste haber hecho, que tú sabes que se te fue la mano, y alegarme, ¿verdad? Y no ser comprensivo. Y el no ser comprensivo es un problema, pero Dios es un Dios misericordioso y sabe. No dice su palabra, Dios no se puede, hermano ministro, negar a sí mismo. No dice su palabra que un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará Dios. Pues este muchacho vino con un corazón contrito y humillado, reconociendo entre su padre que lo que había hecho estaba mal. El padre no lo está aplaudiendo. La Biblia dice que el pecado se corrige con amor y misericordia. Y si hacemos volver al pecador, lo hacemos, volvemos ganado, un alma, y hemos cubrido multitud de pecados. Mire lo que está diciendo, que el amor cubre multitud de faltas. Entonces el amor está por encima de lo que yo pueda pensar y analizar en mi lógica. Es lo que Dios determina en su palabra, y Él quiere que, como Él es misericordioso, seamos misericordiosos. mira, hablaste, el amor de Dios del Padre aquí va por encima de lo que el hijo pródigo traía. ¿Sabes? Lo restauró, lo perdonó. Y lo que estaba hablando ahorita, hermano, que en la injusticia, ¿verdad?, y siendo justo uno, al final de todo, dice que Dios enjuagará toda lágrima en nuestros ojos y que allí no va a haber dolor.
Mientras estemos en esta tierra, en esta carne, pues vamos a ser afligidos. Pero mantengámonos justos, mantengámonos en el camino de Dios. Y si estás lejos, vuelve a casa. Dios te dice, vuelve a casa hoy, vuelve a casa, vuelve a casa. No te detengas, no esperes. Puede ser tarde para hoy, ¿verdad? No te detengas. Así que, hermano ministro, haga una oración por esos hermanos hermosos. Que Dios me le bendiga. Hermano ministro, vamos a hacer la oración y luego nos Amén. despedimos. Amén. Gloria Padre, a en el Dios. nombre de Jesús oramos bajo la comunión Sí, del Señor. Espíritu Santo Alabanza y sea la tu nombre. comunión, Dios mío, en este lugar. Nos ponemos de acuerdo, como Gloria está a Dios. escrito, pidiéndote que esta palabra sabemos que no retornará atrás Gloria a vacía. Dios. Hemos venido Gloria hablando a Dios. del fruto del Espíritu, Dios mío. Estamos hablando de cómo tú recibes al pecador, al descarriado, cómo tú recibes aún a aquellos que nunca han dado el paso de fe, Gloria a Dios. que deciden levantarse como decidió este joven, y lo que tú haces en una vida cuando determina y reconoce, Dios mío, que aleluya, sin ti nada se puede hacer, Dios mío, pero contigo, aleluya, Padre, todo es posible. Tú transformas la vida espiritual, la vida emocionalmente, tú sanas, tú, Dios mío, das vestimenta, Dios mío, tú cambias la vida del hombre, tú cambias el lamento, tú te llevas la tristeza, tú te llevas el dolor, tú te llevas la ruina espiritual, Dios mío, en la vida del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, tú haces sentar entre príncipes, Padre, aleluya, aquellos que deciden levantarse aún del muladar, de lo más bajo, no importa donde, Dios mío, esté tirado el hombre, Padre, cuando, aleluya, determina volverse a ti, tú le das la mano y lo levantas, Padre. Que te pido, Padre, que tú salves, que tú restaures, que tú levantes al caído, que tú sanes por el poder de tu palabra a aquel que necesita sanidad tanto física como emocional. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y recordarle a esos hermanos, ¿verdad? Que Dios que nosotros le servimos no es sordo, no es ciego, no es mudo. Habla todavía y escucha. Amén. Gloria al Señor. Y tiene sus brazos extendidos para todos aquellos que quieren recibirle. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias, hermano ministro. Amén, Dios amén. me le bendiga. Ministerio predicando al Cristo crucificado una vez más. Hasta el próximo miércoles. Vamos a estar como siempre, ¿verdad? Con nuestro hermano ministro para que se ría allí. Hermano ministro Rapino. Yo lo llamé Rapino ahora, gloria al Señor. Así que Dios me le bendiga y un fuerte abrazo de cada uno de nosotros hacia ustedes. Gloria al Señor. Amén.